Hernández, muchísimas gracias por estar acompañándonos con nosotros y bueno, platícanos de qué se trata todo esto, algo que el día de ayer pues prácticamente todas las redes sociales estaban hablando de eso durante todo el día. México solicita la inauguración del Mundial de Fútbol 2026. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días, Adriana. Sí, es una noticia interesante. El día de ayer, allá en Nueva York, fue anunciado esta candidatura para la sede de la Copa del Mundo 2026. Hay que ser muy claros, el Mundial va a ser en Estados Unidos, a final de cuentas son 60 juegos para Estados Unidos, 10 solamente para México y para Canadá, una candidatura conjunta por parte de la Asociación de Estados Unidos, la Federación Mexicana y la Asociación Canadiense. A final de cuentas, decimos, es un Mundial para Estados Unidos. Desde los cuartos de final, todos los partidos serán en Estados Unidos, no habrá ya juegos de cuartos de final, ni semifinales, ni final, ya sea en México o en Canadá. México pide inauguración, pero son 10 juegos nada más los que se van a realizar en territorio nacional. Así es, bueno, pues nosotros ayer conocíamos que este certamen será compartido, como tú lo mencionas, entre Sí. Estados Unidos, Canadá y México. ¿Por qué se toma la decisión? Bueno, pues podemos saber que tienen un poquito mejor infraestructura, tanto los estadios que puede tener Estados Unidos para este tipo de eventos. Pero serían 60 partidos para Estados Unidos, 10 para Canadá y la misma cantidad de 10 para México. Se sabe que faltan como unos 3 años para que se determine realmente si la FIFA aprueba, que podría ser prácticamente ya algo seguro, que sean estos tres los países que estén dentro de la Copa Mundial del 2026, pero esta cantidad de 60, 10 y 10 entre cada, dividido para los tres países, ¿quedaría de esta manera o cuál nos podría convenir más a nosotros como país? Porque ese fue un tema de discusión el día de ayer. Sí, fue una discusión muy fuerte el día de ayer en redes sociales, sobre todo eso de la cantidad de juegos para México. El presidente de la Federación Mexicana dijo que podría cambiarse en un futuro, que de momento son 10 partidos, que es así como fue anunciado, pero que puede cambiar en algún futuro. No quiso decir una cifra mayor de juegos, sin embargo, es la situación que se tiene actualmente. Como dices tú, Estados Unidos tiene mejor infraestructura, pero hay que recordar que es un mundial que va a ser diferente a todos los demás, será con 48 selecciones nacionales, es decir, se va a duplicar bastante el número de participantes. Actualmente son 32, de aquí este mundial que sigue en Rusia, el de Qatar también, ya ese mundial del 2026 sería con 48 equipos, es decir, son bastantes partidos, son bastantes selecciones, y para un país solo hacer un mundial de 48 selecciones es bastante complicado. Por eso es que CONCACAF tomó la decisión de presentar esta candidatura conjunta de México, Estados Unidos y Canadá. Ok, ¿podría haber la posibilidad entonces de que se aumentara el número de partidos que pudiera tener México? Pues así es, se está trabajando la federación en eso, pero de momento son 10 partidos y con esos 10 partidos se van a ir, porque también hay que recordar que la FIFA está pidiendo bastantes consideraciones ahora para estadios, para infraestructura carretera, para hoteles, para todo lo que ha pasado. México ha hecho mundiales anteriormente, pero eran con menos selecciones. En el 70 fueron para 16 equipos nada más, en el 86 fueron para 24 selecciones, es decir, la mitad de lo que se está considerando para el 2026. Y en un país como el nuestro, en el cual sabemos que hay otras prioridades también, el hacer estadios nuevos sí sería un gasto bastante considerable. También en el momento nada más, estadios que pueden ser sedes es el Estadio Azteca por la capacidad que tiene, aunque la verdad tiene que ser remodelado completamente, el Estadio de Chivas, el Estadio de Monterrey, el Estadio de Santos, que necesita ampliar su capacidad, el de Puebla, el de Pachuca o el de Morelia, entre otros. Exactamente, se habla pues más que nada de tres estados, bueno, tres ciudades, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, de algunos estadios, pero para los requisitos que establece la FIFA, entonces hasta el Estadio Azteca y los estadios que tú nos mencionas que se están contemplando, entonces tendrían que tener un cambio en su infraestructura también totalmente. ¿Cuáles son los lineamientos entonces que establece la FIFA para que un país pueda ser sede y preste estos estadios? Sí, el Estadio Azteca, por ejemplo, sí tiene una capacidad de casi 100,000 aficionados. Hay que recordar que ha ido perdiendo capacidad debido a que se le pusieron butacas y otras situaciones que se le han hecho de palcos, pero es un estadio que hay que considerar que fue inaugurado en 1966. Sí ha tenido modificaciones, pero para los parámetros que están ahorita utilizando los estadios en Europa o en otras partes del mundo, sí es un estadio que requeriría una mejora. El estadio, por ejemplo, de Torreón es un estadio también prácticamente nuevo, pero no cumple con la capacidad que pide FIFA. Comentó el presidente de Santos que tendrían que ampliarle unos 10,000 aficionados al menos, que puede hacerse, pero sería gastar. El estadio que es el mejor de México ahorita es el estadio de Monterrey. Ese sí cumple con todas las medidas que pide FIFA, porque es un estadio nuevo, es un estadio moderno, que tiene todas las facilidades,
pero como te digo, no es nada más los estadios, también es los aeropuertos, la infraestructura carretera, también te piden otras cosas más. Recordar que cuando fue México sede en el 86, fue debido a que Colombia, que era la sede oficial de ese mundial, no pudo cumplir con todo lo que pedía FIFA, dejó el mundial libre, entonces lo tomó México como emergente en aquella ocasión. Así es. ¿Cuánto sería el costo para los 10 partidos que está contemplado en nuestro país ser parte de este Mundial 2026? ¿Cuál sería la inversión por parte, así como tú lo mencionas, tanto en reestructuración de estadios, en checar carreteras, también alojamiento para las personas que lleguen de diferentes partes del mundo? ¿De cuánta cantidad se está hablando en inversión para que México sea parte de esta Copa del Mundo 2026? El costo es exacto, no sabría en este momento, pero creo que para 10 partidos sí se pudiera realizar, no sería tanta inversión por lo mismo de los estadios que no requieren tanta inversión para 10 juegos. Si fuera un mundial ya de 80 partidos como el que se va a realizar, si fuera una sola sede, ahí sí sería un gasto increíble, bastante alto, considerando también que no sabemos de aquí entonces cómo está la situación de tipo de cambio y otros factores también que pueden influir en el costo final de ese mundial dentro de 9 años. Así es, porque hay algunos medios que ya están manejando la información que podría haber un rango entre 6 y 11 mil millones de dólares, lo que únicamente México tendría que gastar para ser parte de esta Copa del Mundo 2026. Obviamente, pues también pues hay algún balance y hay comentarios encontrados en cuanto a lo que podría generar también como derrama económica este tipo de eventos ya en los próximos 9 años, bueno, en el 2026. Sí, es el lado positivo del mundial, que tienes mucho turismo, tienes muchos visitantes que gastan dinero en tu país. Sin embargo, si vemos casos como el de Brasil, que pasó con el Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016, que la verdad, a pesar de todo lo que se gastó en infraestructura, no ha sido algo bueno para el país. Sabemos, es una situación de Brasil similar a la que tenemos con nosotros aquí en México, o lo que fue en DES en su momento, países que no son de primer mundo, que hacen ese tipo de justas, ya sea mundial o Juegos Olímpicos, que a final de cuentas es un gasto que te queda en contra, también es un déficit que tienes. En Brasil, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos se hicieron bastantes escenarios que están abandonados cuando fue hace poco las Olimpiadas, o el Mundial también, que el Estadio Maracaná, que es el símbolo de Brasil, está abandonado en este momento. Exactamente, como lo mencionas, fue bastante sonado a nivel internacional que Brasil decidiera que al ser sede de los pasados Juegos Olímpicos, dijeron que iban a tener un evento, por así llamarlo, austero, por no ser tampoco, pues, como lo mencionas, un país de primer mundo, por haber obtenido la sede, y aún así, pues, tuvo bastantes críticas por lo mismo, por estar apresurado, vaya, en la construcción de los diferentes lugares y estadios para llevar a cabo los diferentes eventos que se iba a tener en los Olímpicos, y pudiera pasar esto también con México, aunque pues obviamente faltan algunos años para que se llevara a cabo los 10 partidos que se propone acá en México para el 2026, pero ¿cómo ves la situación para ese entonces, para unos Juegos Olímpicos acá, para un Mundial en México en 2026? La verdad, creo que sí tiene sus puntos positivos la realización del Mundial. Se cambiaría la infraestructura de los estadios a final de cuentas. Sabemos que en México hay estadios que son ya muy antiguos. El caso, por ejemplo, del estadio de Pumas, que es el estadio de CU, que no pueden modificarlo para nada porque es patrimonio de la humanidad, y otros estadios más que se podrían cambiar. De la sede del 86 a ahorita hay estadios que ya no se utilizan en primera división, el caso de Irapuato, el caso del Estadio de León, que ha sido remodelado poco, el Cuauhtémoc de Puebla, que sí fue remodelado. Es decir, puede tener sus puntos positivos, y la verdad, como algo para turismo y todo eso, es algo bastante bueno la realización del Mundial. Ahora, tomando en cuenta también que Canadá es un país que no es futbolero y va a realizar el Mundial junto con México y Estados Unidos, sería algo bueno para nuestro país, porque sería el que le diera más el sabor de algo de fútbol realmente, porque sabemos que en Estados Unidos el fútbol sí está creciendo, pero no es de momento el deporte favorito de Estados Unidos, como sí lo es en México, por ejemplo. Canadá, ni decirlo, para Canadá es hockey y nada más el deporte favorito allá en tierras canadienses, pero sí sería algo bueno el Mundial en México. Pero como dices tú, aún falta tiempo para definir si va a ser la sede, aunque en teoría le toca a CONCACAF realizar ese Mundial, porque no realicen uno desde de Estados Unidos 94.
Exactamente, se habla de por qué se deciden estas tres naciones. Se habla de una rotación por parte de CONCACAF, en las cuales pues ya prácticamente, por así decirlo, le tocaba a México, a Estados Unidos y a Canadá ser sedes de los próximos mundiales. ¿O cuál fue la decisión que lleva a tomarse en cuenta en estos tres países y pues obviamente a decidir que sean 60 partidos para Estados Unidos, 10 para México y 10 para Canadá? Sí, FIFA ha tomado la decisión de rotar los mundiales últimamente, de darle juego a todas las confederaciones. El pasado mundial pues fue en Brasil, que es CONMEBOL. El siguiente va a ser en Europa, que va a ser en Rusia. Y luego seguiría en Asia, en Qatar, y seguiría con CONCACAF después. La rotación se va a romper en el 30 porque va a ser en Uruguay celebrando el centenario de los mundiales, pero en teoría seguiría después un mundial en África, porque recordar que en el 2010 fue en África, anteriormente había sido en Europa, antes en Asia, y así se ha ido rotando por los diferentes continentes la Copa del Mundo, y lo de que sean 48 selecciones es más que nada por una promesa de campaña de Gianni Infantino, el presidente actual de FIFA, que él cuando llegó a la FIFA dijo: hay que darle más juego a las selecciones que nunca han calificado un mundial, países que son votos a final de cuentas para el presidente de FIFA, y que decidió él entonces realizar ese tipo de cambios en el mundial, de que fueran más países para también darle juego a selecciones que nunca han estado en una Copa del Mundo. Así es. ¿Y cuántos son los partidos, los que estabas mencionando, los partidos que se jugarían en total en este próximo 2026? Son 80 partidos. Actualmente son 64 con la Copa del Mundo, 32 selecciones, serían 80 partidos para ese mundial de 48 selecciones, es decir, se duplica bastante la cantidad de partidos, son casi 20 partidos más de los que hay actualmente, que serían, pues como quien dice, los que serían en Canadá y en México, a final de cuentas. Y como te digo, va a haber eliminatorias que sí se van a realizar aquí en México y en Canadá. Sin embargo, desde los cuartos de final en adelante van a ser ya partidos exclusivos de Estados Unidos, que a final de cuentas es el país que va a tener más escenarios listos para esa justa. Así es, pues prácticamente el Mundial se lo llevaría a Estados Unidos. Son cifras pues totalmente contrastantes, los 60 partidos para Estados Unidos y 10 para México y 10 para Canadá. ¿Qué me decías, Ricardo? Sí, es disparejo esa situación, porque se está haciendo un mundial en conjunto en Corea y Japón, cuando es el único antecedente que fue un mundial de dos países, estuvo bien repartido. De hecho, tuvieron la inauguración en Corea, las semifinales fueron una en Japón y una en Corea, y la gran final sí fue para Japón, debido a que Corea había inaugurado el mundial. Sin embargo, aquí no es compartido realmente, es un mundial en Estados Unidos, en el cual México y Canadá también son partícipes, pero con escasos partidos, la verdad. Así es, muchísimas gracias por este análisis, Ricardo Hernández, periodista deportivo, y pues esperemos a ver qué pasa ya, sería en los próximos años, en 2020, cuando se decida definitivamente si se queda con esto de 60 partidos para Estados Unidos, 10 y 10 para México y Canadá, ¿verdad? ¿Sería la decisión de la FIFA en 2020, esperamos? Sí, en un congreso de FIFA se va a tomar la decisión de la revisión del mundial, pero pues es prácticamente un hecho, debido a que si se sigue con la rotación, le tocaría con CONCACAF realizar ese mundial. Muy bien, muchísimas gracias por este análisis, Ricardo Hernández. De nada, aprovechando la recta, como decimos en términos deportivos, próximo viernes, transmisión de Cimarrones contra el equipo de Venados a través de Radio Fuego. Los esperamos a las 8 de la noche aquí en esta misma frecuencia. Claro que sí, temporada de Cimarrones por el 91.5 FM. Muchísimas gracias. Ya a las 8 de la mañana y 18 minutos, hablando y continuando sobre este tema. El día de ayer también se daba a conocer, después de toda esta información acerca de la solicitación por parte a la Copa Mundial de Fútbol y a la FIFA para el 2026, que sea parte de Estados Unidos, México y Canadá. El día de ayer también la ex medallista olímpica y senadora Ana Gabriela Guevara mencionaba: la economía mexicana no aguantaría ese mundial en 2026. Para eso me da un gusto y muchísimas gracias por recibir nuestra llamada, senadora Ana Guevara. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchísimas gracias. Buen día, un gusto estar con ustedes. Bien, gracias, todo bien. Bueno, pues platíquenos acerca de esto. Prácticamente ya es algo seguro que por parte de la FIFA continúe así la decisión, este certamen compartido con Estados Unidos, Canadá y México. 60 partidos que tendría Estados Unidos, 10 México y 10 Canadá, pero mencionan que la economía ahorita no podría aguantar este tipo de evento acá en nuestro país. Bueno, mira, yo que no necesitamos redundar mucho en el tema, la misma historia nos ha corroborado. Vemos el desenlace de Brasil y de las otras copas anteriores,
el costoso, la costosa inversión que implica tener un mundial. Y creo que la economía de México pues no está en condiciones de poder hacer un evento como este, aunque estamos en el supuesto de que sea compartido el mundial, tendríamos que erogar una cantidad muy fuerte, y bueno, y de aquí al 26, que se especula que pudiera ser, pues sería mucho más costoso, porque esto, pues en vez de ir a la baja, cada vez cuesta más. Lo mismo sucede con los Juegos Olímpicos, con la Copa del Mundo. Así es, senadora, se habla, estábamos mencionando que el día de ayer algunos medios de comunicación mencionaban que la inversión para hacer parte México, únicamente México, para ser parte de este evento de la FIFA en 2026, se habla de una inversión entre 6 y 11 mil millones de dólares, o cuánto sería la inversión que necesitaría el país aportar para ser parte de este evento de la Copa Mundial. Hay que tener claro que solamente para sentarse en la mesa a la candidatura hay que pagar un fee. Y luego, posterior a eso, si se llegase a dar la sede o subsede, pues también se tiene que pagar otra cantidad bastante fuerte, y luego la inversión propia del evento, que todas las exigencias que tiene la propia FIFA. Habría que remodelar estadios o crear nuevos estadios para este evento. Así es, que es lo que más, lo que se contempla por parte de la FIFA para que un país pueda ser sede de este tipo de eventos. ¿Qué es lo que se tiene que contemplar? Tanto reestructuración de estadios, checar también tramos carreteros. ¿Qué es lo que más se tiene que contemplar? Hoy todos los eventos internacionales, lo que mayor contemplan los organismos son la infraestructura de la ciudad, la capacidad hotelera y también la atención turística que esta pueda brindar con toda su logística implícita. Obviamente que en el caso de que México lo tuviera, pues vuelve a caer otra vez en las grandes metrópolis del país, Guadalajara, Monterrey, México, y pues obviamente que se estuviera pensando en un nuevo equipo o en una nueva sede, pues se podría ampliar un nuevo estadio en la República Mexicana, pero prácticamente pues el soporte que son las bases de todo esto, pues es por eso que lo vuelven a jalar las grandes metrópolis en el caso de que fuera. Así es, estaba mencionando el día de ayer a diferentes medios de comunicación acerca de que esta inversión, lo que se llegue a invertir, todavía no hay un monto fijo acerca de lo que el país invertiría para esta Copa del Mundo en 2026, pero esa inversión también mencionaba algunos ejemplos de cómo poder invertirlos o cómo poderle sacarle provecho, por así decirlo, en nuestro país. Sí, mira, siempre se vende con esa perspectiva, pero pues digo, la historia nos trae a reflexionar si verdaderamente vale la pena endeudar al país, vale la pena endeudar a la población a cambio de tener un mundial y decir que somos sede del mundial. Por supuesto que está la iniciativa privada detrás de esto. Los dueños de los equipos mexicanos pues son iniciativa privada y obviamente que a los que más les interesa pues son a ellos y la federación, por supuesto, pero la historia nos contesta por sí sola. Cuando fueron los Juegos Olímpicos en el 68 fue que se instituyó la tenencia vehicular, y pues los Juegos Olímpicos ya se pagaron hace aproximadamente 12 años o un poquito más, y la tenencia se quedó para siempre. Entonces, al único que nos viene a traer y que traería para México, que no estamos en condiciones, por eso dije México no está en condiciones ni económicamente ni tampoco para que nos traigan más deuda. Es que finalmente quien termina pagando ese guantazo de lo que costaría la sede, pues termina siendo parte del gobierno y una parte muy mínima de iniciativa privada, pero terminamos endeudando a la población. O sea, termina siendo el país y la población que termine pagando un evento de esa magnitud, con el engaño de la promoción que esto puede significar. Recordemos hace 2 años o 3, cuando Alfredo Castillo decide cancelar la sede del Campeonato del Mundo de Natación. Es otro evento mucho más noble, es una alberca, es una sola sede, que ese tipo de eventos, bueno, es mucho más vendible, tener mejor a Michael Phelps en México y tener a los grandes estrellas de la natación, los clavados, tener a los clavadistas en casa, y fue desechado con un menor costo y pues con un deporte que, pues, repito, es mucho más loable. No es el deporte número 1 del mundo, por supuesto, el fútbol, pero pues hablamos de grandes cantidades de dinero que termina siendo el gobierno finalmente quien absorbe el costo. Así es, y como lo mencionaba, sería un endeudamiento para el país por
cuántos años aproximadamente nosotros podríamos estar hablando que el mismo ciudadano tendría que continuar pagando eso, y obviamente pues haciendo un contraste con la derrama económica que este evento pues sí podría generar. No lo equiparan, y tampoco lo iguala la derrama económica y el beneficio inmediato que esto pueda acarrear. Sí va a generar un incremento mínimo de empleo, sí genera una derrama económica inmediata, por supuesto, porque pues tienes una afluencia turística global, pero no para recuperar la inversión en su totalidad. Se queda una inversión que se va a pagar en años. Ahí pues dependiendo hasta dónde, ¿no? Cuáles son las exigencias por parte de la Federación Internacional, pero de que cuesta, por supuesto que cuesta, y te repito, la última versión que tenemos pues es la de Brasil, y lamentablemente pues más allá del ámbito político por el que cruzó posterior a eso, pues los números no resultaron los que esperaba. Y Ana, ahorita como se conocen pues las noticias que se menciona que prácticamente es seguro que en unos años más se autorice, por así decirlo, por parte de CONCACAF, de la FIFA, que México realmente sí sea sede. ¿Hay alguna posibilidad entonces de que se descartara nuestro país para este próximo evento en 2026? Pues sí, porque tiene que haber voluntad de la autoridad. Solamente así es que se puede descartar, pero la federación pues tiene toda la facultad. Aquí la negativa tendría que ser por parte del gobierno, de decir no queremos la sede, o sea, no estamos en condiciones de aceptar la sede, pero la federación la puede solicitar, tiene todo el derecho de solicitarla, pero pues también tiene que absorber el costo de todo ello. Por tu parte, ¿realizarás alguna acción para solicitar que se deje de lado y que ya no se contemple a nuestro país para ser parte de este mundial en 2026? Sí, claro. Sí. Es que no tiene lógica. Yo creo que no tenemos una condición económica sobrada para pensar en algo así. Los países que hoy apuestan por la Copa del Mundo y que apuestan por los Juegos Olímpicos son países económicamente pues muy estables. Los siguientes Juegos Olímpicos van a ser en Japón. La apuesta de Japón para lo que va a presentar en los siguientes Juegos Olímpicos es algo fuera de serie, y será el contraste total de las últimas 2 ediciones, tanto de Río como de Londres. Y las Copas del Mundo pues sucede exactamente lo mismo. De África, de Alemania, de Brasil, pues han sido totalmente contrastantes los escenarios y la oferta que esto hace, ¿no? Pero creo que México no está en condiciones de hacerlo, ni tampoco creo que sería una decisión correcta. Pero hay otro tipo de eventos que creo que pueden contribuir más, si lo que se quiere es a la gente ofrecerle o acercarnos a la gente el tener esos eventos. Pues hay otro tipo de eventos mucho menos costosos y que pueden generar exactamente el mismo efecto. Muy bien, por último, Ana, ¿será por parte del partido en el cual ustedes, quienes estén en contra de esta actividad que se realizaría acá en el país, que alcen la voz en contra de que México sea parte de la FIFA en 2026? No, yo creo que no tenemos que partidizar, yo creo que tenemos que hacerlo consciente de que la situación por la que pasamos en el país no está en condiciones, y los recortes económicos que hubo por parte de Hacienda en el presupuesto pasado pues reflejan que las condiciones no están dadas para ello, y máximo que en vez de aumentar el presupuesto del deporte para lo que debemos de hacer, que es la promoción y la activación física, ha ido en reducción. Entonces imagínate que ahora incrementen ese presupuesto solamente para satisfacer esta Copa del Mundo. Sería totalmente contradictorio de lo que el país ocupa. ¿Y en qué momento podríamos conocer si se incrementa o no el presupuesto en el país contemplando que México sea sede de la Copa del Mundo? Pues va a ser este año. Sí, hay que ver los tiempos de cómo se da lo de la candidatura y cómo finalmente se negocie la participación, en qué momento entre el gobierno mexicano, pero yo creo que no sería lo más correcto, ni tampoco lo mejor. Podría ser este año, incluso podría ser este año que entra, pero bueno, ya entramos en años electorales. Uh-huh. y veo complicado yo que se vaya a dar así. Estamos hablando hasta dentro de prácticamente 9 años, pero no creo que se vaya a dar así, y tengo esperanza de que también se tenga la cabeza fría de pensar que no es lo mejor pensando económicamente, no en el ámbito deportivo, sino económicamente. Muy bien. Bueno, continuaremos
pues siguiendo y siendo parte acerca de esto que nos mencionas. Ana, muchísimas gracias por tu opinión, interesante opinión acerca de esta solicitud para que nuestro país sea parte del próximo Mundial de Fútbol en 2026. Muchísimas gracias, senadora, por este espacio acá en Proyecto Puente. Un gusto, buen día. Saludos. Igualmente, muchísimas gracias a Ana Guevara por estar con nosotros y darnos su opinión acerca de que cuánto podría costarle a México el Mundial, y México no podría ser parte acerca de eso. La economía mexicana no aguantaría un Mundial. ¿Usted qué opina? Sigan mandando sus comentarios a través del 6622-211136. Continuamos con más información en Proyecto Puente. Se acercan las vacaciones y el momento de viajar. Por ello, en Grupo Ayala tienen grandes promociones para usted. En la compra de 4 llantas Michelin, reciba un descuento de hasta 1,000 pesos y participe para ganar un viaje a uno de sus 5 destinos. Además, llévese un descuento de hasta